Cuentas Claras le hemos venido dando y compartiendo semana a semana la evolución de los precios de materias primas como el petróleo y los hidrocarburos. Particularmente en el caso del consumo de gas doméstico, los precios en términos anuales se han incrementado en 30% en promedio en todo el país. Y ante la seria afectación al bolsillo de millones de familias que consumen este insumo en México, Andrés Manuel López Obrador a lo que atinó a ofrecer fue crear una empresa dependiente de Pemex que comercialice a nivel de domicilio este hidrocarburo con el propósito de detener el alza de precios. Esta alza de precios, como usted sabe, se ha presentado particularmente desde el año 2020, incluso en aquel momento en el cual los precios del barril de petróleo a nivel internacional cayeron a niveles mínimos. Por esa razón es que los hidrocarburos asociados al petróleo, como es el gas, al convertirse en gas propano para poderse llevar hasta el consumo doméstico, que empezó a incrementar su precio. Es algo que en lo particular a mí me sorprendió mucho el ver esta dirección en sentido inverso en el precio del barril de petróleo baja y los precios del precio del gas doméstico hacia la alza. Fue entonces que, a pesar de la pandemia, la Comisión Federal de Competencia Económica se dio a la tarea de investigar qué estaba ocurriendo en el mercado del gas doméstico en nuestro país. Inició además esta investigación con el propósito, obviamente, de indagar si hay prácticas anticompetitivas en el mercado. Por esa razón es que el diagnóstico que el presidente ha hecho de este problema tan complejo puede estar muy equivocado y sonar más a una ocurrencia. Pero para evaluar objetiva y técnicamente este asunto es que esta tarde lo analizaremos con dos expertos en temas energéticos. La maestra Abril Moreno, directora general de Perceptia 21, y el maestro David Eduardo Rosales Hernández, a quien ustedes ya conocen y que les agradezco mucho esta tarde nos concedan esta entrevista. Muy buenas tardes, Abril. Muy buenas tardes, David. Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos exactamente el día de hoy, porque hoy es su primer aniversario, así que me permito traer una copita para brindar con usted. Pues muchas felicidades por este aniversario. Muchas gracias y saluda hasta donde te encuentres en la seguridad de tu casa. David, también muy buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Es un gustazo estar con ustedes, con tu auditorio y sobre todo con mi querida amiga Abril Moreno. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues como escucharon en esta introducción que hice, en plena pandemia o aunque exactamente allá para hace un año, cuando los precios del petróleo se empezaban a recuperar, no empezaron a subir tan rápido los precios del petróleo como los del gas. Y este gas obviamente que empezó a llegar a los hogares con más y más y más y más precio. Y hoy a un año tenemos 30%, 32% de incremento en el gas, en el precio del cilindro. ¿Qué provocó, además de lo que yo he mencionado, esta alza en los precios del gas? Si quien guste empezar Sí, empiezo. Muchas gracias, sí, doctor. Pues básicamente tiene dos factores a nivel internacional el alza de precio. El primero es que, si bien, como bien dice, el año pasado tuvimos el COVID, en donde las empresas, gran parte del gas que nosotros tenemos, pues viene de Estados Unidos. Entonces, lo que sucedió es que con las productoras, las productoras de gas en Estados Unidos, pues después de los primeros meses de COVID, cerraron la llave, digamos octubre, noviembre, y ya para cuando, pues dijeron, cuando empezó la recuperación, pues también el proceso para abrir la llave, porque las cosas no pueden hacer así inmediatamente, pues ha sido lento, ha sido paulatino. Entonces, tenemos una mayor demanda, la gente está necesitando por la recuperación mayor gas, y por otra parte pues tenemos que la oferta todavía no crece al ritmo de la demanda, ¿no? Esa es la primera. La segunda, y es la más importante, es la parte de China. China tiene ahorita cerca de 9 refinerías, algunas están en construcción y otras están como en esta reconfiguración. Pero la sorpresa es que no es para gasolina, doctor. La sorpresa es que están haciendo esta modernización o esa reconfiguración y construcción de estas refinerías, a estas 9, porque están tratando de incrementar la producción de petroquímicos. Entonces, se están llevando más o menos, se espera que van a tener un crecimiento o un crecimiento de la demanda de cerca del 85% del gas LP, solamente por la parte de China. Entonces, obviamente, pues esto está generando una distorsión en el mercado y por eso los precios del gas están generando pues esta alza, ¿no? Y bueno, y vamos con los factores nacionales, que eso no solamente
son de este momento, sino es esta parte de las integraciones de las cadenas de valor, en donde, como usted dijo, más o menos por regiones, porque el gas LP tiene fluctuaciones a nivel regional, se incrementa entre un 30 y un 40%. Y ahí, si quieren, para otra intervención, vamos a platicar de lo que pasa en cómo los pequeños pueden hacer estas modificaciones de precio y cómo se está visualizando el mercado en general, ¿no? Sí. David, Pues el a tamaño mí me del valor gustaría del simple y mercado. sencillamente agregar que este Sí. incremento del consumo de gas licuado de petróleo, porque en particular debemos. Sí, tenemos una pequeña falla técnica, ahorita recuperamos aquí a nuestros invitados, pero déjeme decirle que el valor de mercado que tiene el consumo de gas doméstico en nuestro país es de 207.000 millones de pesos. Y además, bueno, pues surte alrededor entre 14 y 16 millones de hogares que consumen el gas doméstico, desde luego las ocupaciones propias de la cocina y calentar fundamentalmente el agua, obviamente para poderse bañar. Este mercado además tiene imperfecciones, es decir, no es un mercado donde haya mucha competencia. Cuando hay mucha competencia, es lo que decimos los economistas, los precios tienden a autorregularse por fenómenos de oferta y demanda. Es decir, como mencionaba, por ejemplo, la maestra Abril Moreno, si hay mucha demanda, por ejemplo, a nivel internacional, y entre esos demandantes está China, que quiere el gas propano, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero no necesariamente para consumo doméstico, sino para consumo industrial, provoca una distorsión en el mercado debido justamente a la excesiva demanda que hace este país de este insumo energético, y entonces lo que provoca es que quienes tienen el resto del gas disponible para venderlo le eleven el precio porque también hay mucha demanda ahí, como es el caso de las importaciones que hacemos. 7 de cada 10 hogares, en el caso de nuestro país, consumen el gas doméstico, el que llega a usted a través de los cilindros de 20 o 30 kilos, y también las entregas que se hacen con los camiones de reparto de gas estacionario. Este mercado, en el caso de nuestro país, le mencionaba yo que la Comisión Federal de Competencia Económica hizo no solamente este estudio de cómo se encuentran las prácticas competitivas en nuestro país, sino además hizo recomendaciones ya a este gobierno para que pudieran actuar con política pública, tanto de supervisión de lo que ocurre en el mercado, como con la posibilidad de otorgar algunos incentivos. Entre esas propuestas que la Comisión Federal de Competencia Económica hizo, estaban, por ejemplo, que se pudiera vender en los cilindros de gas en puntos de venta como son las tiendas de conveniencia, o bien también en los puntos de venta de Diconsa, esta distribuidora Conasupo que todos ustedes conocen. Regresamos con nuestros invitados y David, te preguntaría, bueno, si esta falta de competencia en el mercado que está diagnosticando la Comisión Federal de Competencia Económica lleva a una recomendación al gobierno, ¿por qué el gobierno, el actual, no ha tomado esas recomendaciones? Esa es una pregunta un poco compleja. Para Sí, cualquier problema público es importante abordarlo desde un punto de vista técnico y tomar la serie de decisiones que mejor apliquen. Y en este momento ha sido difícil entender simple y sencillamente cuáles son las opciones con las que el gobierno federal opta en cada una de las circunstancias. COFESE efectivamente ha planteado una serie de sugerencias entre las cuales hay sobre todo algunas acciones para la Comisión Reguladora de Energía, pero en ellas sí hay una percepción siempre de mantener piso parejo. Y en contraste, lo que estamos viendo desde el planteamiento federal, pues es un impulso a las actividades más bien de petróleos mexicanos en lo particular. Entonces, a mí me parece que la solución que más le ha resultado atractiva al gobierno es apoyar a Pemex para que Pemex realice algunas otras de las actividades. Mencionábamos mucho la existencia de esta estrategia posible que fuera que Pemex o a lo mejor alguna entidad militar participan en las actividades de gas licuado de petróleo. Esto realmente es pues una estrategia muy piso parejo en el del industria LP. Pero para que Pemex fuera
Sí, ahora bien, justamente lo que nos está detallando el maestro David Eduardo Rosales es de que en esta intervención que Pemex tiene en el mercado, en efecto, Petróleos Mexicanos es un oferente de gas propano para el mercado, pero tiene muy poquito mercado, es decir, justamente hay, usted los que conoce todas esas compañías que reparten y que venden a domicilio, que tienen un buen diseño logístico de recorrido de calles, de barrios y de ir sobre todo a sus centros de abastecimiento a diario para poder después distribuirlos al detalle. Petróleos Mexicanos, la pregunta es ahí, ¿tendría esa fuerza para poder, como ha dicho, en cosa de 3 meses, conformar esa empresa y repartir a domicilio? Seguramente hizo esa evaluación Petróleos Mexicanos, se le hicieron al director de Pemex y yo creo que pues no buscó meterse debajo de la mesa porque no pudo, pero no tiene esa fuerza un competidor como Pemex como para decir por competencia se van a autorregular los precios. Así que vamos desde luego a continuar analizando esto con nuestros invitados en una segunda parte de esta conversación, de esta mesa de análisis. Si nos lo permite, vamos a un breve corte para ajustar esta falla técnica y regresamos con más cuentas claras.